¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reflexiones sin pretensiones. Capítulo número 24. No puedo creer que ya estemos a tan solo 2 capítulos de completar el año. De verdad, mil gracias a todos los que nos escuchan. Y hoy tenemos la segunda parte del capítulo de la aceptación. Comenzamos con un pequeño resumen de lo que hablamos hace 2 semanas, porque honestamente es un tema que para mí se me hizo mucho más complejo de lo que esperaba. Pero una vez hicimos eso, comenzamos a hablar de cómo la aceptación es una herramienta de liberación que nos da paz interior. Y algo que se me hizo súper importante y súper valioso fue la pregunta que nos tenemos que hacer cuando estamos sufriendo, y es: ¿qué no estoy aceptando que me genera este sufrimiento? Y a través de esa pregunta podemos empezar a descubrir por qué al final el sufrimiento tiene como causa algo que no estoy aceptando. Y también hablamos sobre la fórmula que nos va a hacer la vida más simple, en la que comienzo con la comprensión y la comprensión me permite aceptar. Y una vez acepto, como lo discutimos hace 2 semanas, estoy en un punto de partida a través del cual me puedo adaptar, y esta adaptación llega a través de la acción, de las decisiones que tome. Entonces es un poquito lo que hablamos este capítulo. No les quiero terminar de contar todo para que lo disfruten, pero bueno, no siendo más, bienvenidos. Bueno, mami, ¿cómo estás? Mi Andy, bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, emocionado de estar grabando el capítulo 24. Faltan este y otros dos y habremos cumplido un año. Perdón, pero qué putas. Andrés, habremos cumplido nuestra meta. Eso es, la emoción de verdad es muy, muy grande y sobre todo que ha sido un año largo. Pero se ha pasado muy rápido, ¿no? ¿O cómo ha sido para ti? Literal, se ha pasado rapidísimo, pero ha pasado tantas cosas y hemos hecho tantas cosas y en medio de tanta agitación el proyecto sigue andando, sigue andando, sigue andando y es lo más sagrado, por decirlo de alguna manera. O Literal. sea, no podemos fallar por ninguna razón y eso me ha parecido súper, súper emocionante cumplir es lo que se ha vuelto tan emocionante. Total. Y hoy tenemos el capítulo de la aceptación, segunda parte, la magia de la aceptación, como le pusimos. Yo creo que sería bueno comenzar con un resumen porque se me hizo un tema complicado, la verdad. No sé si yo fui el único que lo veo así. Más que complicado, es un concepto complejo, Ok, digamos. total. Y voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo de hacerlo conciso y rápido, pero la frase que siento que resume todo, que dijimos un par de veces, es que lo que aceptas te libera y lo que niegas te somete. Tocamos temas sobre la no aceptación, entonces dependiendo si es una no aceptación pasiva o activa, podía convertirse en resentimiento o resignación, la pasiva, o en rebeldía y resistencia, la activa. Y de la no aceptación, estos sentimientos o estas emociones generan violencia. Por eso es tan importante aprender a aceptar. Al final concluimos que la realidad no es cambiable, lo cambiable es lo que sucede en mi interior frente a la realidad. Y creo que eso fue un poco como lo dejamos. Hablamos de que el ego no es realmente malo, pero es aprender a soltar o tomar una distancia de, Sí, o sea, no dejarlo de piloto de automático. piloto automático. Eso es lo que quería decir, Eso es lo exacto. más, realmente el ego no es malo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Es muy, muy útil, pero no de piloto automático. Es como la clave. Esa fue un poco como la teoría del tema. No sé si quieres agregar algo más, pero hoy vamos a ver un poquito más lo práctico, un par de tips accionables en este tema tan complejo. Bueno, esa es la idea. Vamos a ver si lo Es la idea. Bueno, logramos. está bien. A ver, a ver. Entonces, Arranquemos por nuestra frase. me parece. No aceptar la realidad mantiene la mente humana esclavizada al sufrimiento. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? No aceptar. Punto. No hay otra. Esa es la causa del sufrimiento. Cualquier cosa que tú no puedas aceptar, la muerte de un ser querido, una pérdida económica, una limitación física, que tu hijo se niegue a hacer lo que a ti te gustaría que hiciera, inmediatamente genera en tu interior un sufrimiento. Y esto es una realidad verificada, o sea, esto no es un acto de fe. Tú no aceptas, sufres. Eso no necesita ser comprobado, o sea, eso es así y lo puedes verificar en cualquier momento.
Cuando queremos y necesitamos llenarnos de paz, la herramienta fundamental es la aceptación. Y aceptación significa, como lo vimos en el capítulo pasado, que yo dejo de luchar contra el mundo, contra las situaciones, contra las personas, contra las circunstancias y me centro solamente en mí. Me preocupo de mí y de lo que hay en mi interior. Eso es lo único que puede cambiar mi vida, nada más puede cambiar mi vida, que yo actúe en mí y deje de pensar en lo que están haciendo los demás. Vuelve, pues ahorita como lo describes, me hace pensar mucho en el tema del amor propio que tratamos hace un par de capítulos. Claro, y que es lo más alejado del egoísmo, que es lo que no se nos puede olvidar. Si cambio mi realidad interna, o sea, si trabajo en mí, inmediatamente, mágica, automáticamente aparece una nueva realidad afuera que corresponde a mi cambio interior, porque yo soy el único jefe, mi único piloto que puedo controlar mi proceso mental y por lo tanto soy el único que me puedo liberar. Nadie lo puede hacer por mí, que eso lo hemos visto también ya muchas veces. Entonces la aceptación es la herramienta para la liberación, porque dejo de ser esclavo y me vuelvo un ser independiente, independiente de lo que digan los demás, de lo que hagan los demás, de lo que pase afuera, independiente para tomar mis propias decisiones y asumir mis propias consecuencias. Wow. Y lo que hemos dicho también, otra frase que conocemos muy bien, toma buenas decisiones para tener buenas consecuencias y eso te lo da tu paz interior y el trabajo en ti. Entonces, como vimos en el capítulo pasado también, la aceptación no es una creencia, la aceptación es una actitud existencial. Es un modo de actuar, es como la gratitud, es como todo, es algo que tú trabajas en ti y lo aprendes, ¿no? Entonces, revisando todos estos temas, ¿qué podemos deducir? Que, que si los hombres o las personas aceptáramos dejar nuestros intentos por acomodar la realidad a nuestros propios conceptos e ideales, dejamos de intentar eso, aceptamos que la realidad presente cumple un propósito específico, que lo que está pasando por algo. Aceptamos que esto que sucede únicamente desaparece cuando ya no está cumpliendo las funciones para las que estaba presente, ¿sí? Que lo que me está pasando, cuando ya aprendo, desaparece. ¿Cómo así? O sea, Esto se entiende, digamos, se lo voy a poner con un ejemplo que me gusta mucho, que es el ejemplo del profesor en la clase. O sea, hay un profesor terrible que es súper cuchilla, que es súper bravo, que exige un montón y todo el mundo habla pestes y ese profesor es lo peor. En el momento en que un alumno decide y comprende que ese profesor está ahí por algo y que si él hace las tareas, si él estudia y si él hace todo lo que tiene que hacer para pasar esa materia, esa realidad para él, que comprendió lo que tiene que hacer, desaparece. El profesor Cuchilla desaparece porque él está haciendo lo que tiene que hacer, pero, pero la realidad no ha desaparecido, el profesor sigue estando ahí y sigue siendo terrible para todos los que no han comprendido lo que tienen que hacer para pasar ese profesor. O sea, la realidad de afuera no desaparece, lo que desaparece es la realidad para ti que hiciste tu cambio interior. ok. Eso, pues bueno, el ejemplo del profesor no lo entiendo mucho porque al final, o sea, si el profesor es mala gente, puede seguir siendo mala gente así tú hagas la tarea o no. No, pero para ti ya deja de ser mala gente porque tú ya pasaste al siguiente grupo, al siguiente nivel de tu clase. O sea, como tú dijiste, bueno, este profesor sigue siendo mala gente, pero yo ya lo superé porque pasé mi semestre. Hice lo que tenía que Ah, ya. hacer, pasé, y esa realidad desapareció para mí. Yo puedo seguir peleando con el profesor es lo peor, el peor, pero entonces como es tan malo no hago las tareas y como es tan malo no voy a clase y como no me cae tan mal no pierdo la materia y ¿qué pasa? Esa realidad va a seguir ahí y tú vas a seguir con ese Claro, profesor. te toca repetir la materia hasta que aceptes y hagas lo que tienes que hacer para poder seguir. Exactamente, Ok, así funciona. Si tú sigues luchando y luchando y sales de clase y hablas mal del profesor y todo es lo peor, pero no haces lo que tienes que hacer, no has comprendido que la única manera que esa realidad desaparezca para ti es pasando la materia. ok, ok. Y cuando pasas la materia, cuando comprendes y aceptas que el profesor está ahí y que tú decides qué haces con esa realidad. Y bueno, o sea, yo creo que ya sé que vas a responder apenas te pregunte esto, pero igual lo haré. ¿Cómo se hace esa aceptación? ¿Cómo hago ese proceso? ¿Cómo hago para trabajar eso? Ese es el meollo de este tema. Asumí que no iba a ser tan simple.
Cuando comprendes que el que tiene que cambiar internamente eres tú para generar una nueva realidad. Cuando haces la comprensión de que tú al profesor no lo puedes cambiar. Primero porque no eres el rector de la universidad o porque no está en tus manos, porque simplemente no hay manera de que tú cambies a ese profesor. Haces esa comprensión y en el momento en que comprendes eso, tomas decisiones. Si yo a este señor no lo puedo cambiar, la única manera que yo me deshaga de este señor es haciendo mis tareas, estudiando y pasando el examen. Así funciona la vida. Si yo paso ese examen, no vuelvo a ver a este profesor nunca más en mi vida. Y esa realidad cambió completamente para mí, pero el profesor no cambió. Ni la realidad cambió para los que no han hecho la comprensión. Los que no hicieron esa comprensión siguen ahí viendo la misma materia muchas veces. Ok, Entonces, solo cuando tu cambio es tuyo, puedes cambiar la realidad externa. Y eso se logra comprendiendo. Entonces, la aceptación es una herramienta que nos sirve como todo este proyecto para tener menos dificultades en la vida, para hacer nuestra vida un poquito más simple. Pero la aceptación viene con un concepto que es fundamental y es la necesidad de respetar. ¿Respetar qué? Respetar todo, respetar el orden universal, respetar la experiencia de todos los seres y de todos los sucesos. ¿Y qué quiere decir respetar? Respetar quiere decir no interferir. Y para no interferir y poder respetar, necesito aceptar. Volvemos al caso del profesor. Yo puedo dedicarme a pelear con el profesor, a ir a decir en la rectoría que es que no sé qué, que es que el profesor es injusto, que es que nos pone unas tareas terribles y pelear y pelear y pelear. No, entonces no estoy aceptando. Y no estoy respetando el hecho de que el profesor es así y lo pusieron en esa clase por alguna razón que seguramente yo desconozco. No estoy respetando, estoy tratando de interferir para que lo cambien y no estoy aceptando. claro. O sea, yo sé que lo hablamos la vez, pues, en el capítulo pasado, pero igual me cuesta mucho separar un poco la idea de la aceptación con la resignación, como con el, ya, pues entonces no hago nada al respecto porque pues no hay nada que pueda hacer, como a rendirse. No, es que eso vuelve tan complejo este concepto. Donde tú puedas actuar, actúa. O sea, si tú puedes actuar, si tú consideras, si tú, o sea, si tú eres el rector o si tú, o si el profesor, por ejemplo, fue irrespetuoso contigo, o si el profesor hizo, donde tú puedas actuar, actúa. Pero cuando tú te dedicas por el solo hecho de no aceptar, a luchar, ya pelear, y es que los trabajos que nos pone, y es que no sé qué, tú ahí no puedes hacer nada. Entonces no es resignación, es aceptación y comprensión de que la única manera de que esta realidad cambie para mí es haciendo lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar, hacer las tareas e irme de aquí, porque no puedo actuar en esa realidad. Ok, Y si tú, y pues si vamos a un caso más extremo, pues digamos a un, no sé, la guerra o el dólar o lo que sea, menos puedo, y sigo peleando y sigo claro, luchando y sigo ok. renegando y sigo sufriendo. ¿Por qué sufro por la devaluación del peso? Si yo decido sufrir por el dólar todos los días, es una realidad en la que yo no puedo actuar. Entonces no es que yo me resigne, es que yo no puedo hacer nada. La acepto, acepto que la economía de mi país funciona de esa manera por decisiones equivocadas o por lo que sea que haya sido. Y en el momento en que acepto, comprendo, pues reviso mis estrategias financieras para que me afecte lo menos en mi situación económica, digamos. Pero paro de sufrir por el dólar o por la guerra o por lo que sea que es donde yo no puedo actuar. Pero digamos, en cualquier circunstancia de la vida que tú no puedas aceptar, verifica lo que sientes y vas a ver que estás sufriendo. O sea, en cualquier circunstancia que tú no aceptes, vas a encontrar inmediatamente el sufrimiento. Y inversamente, esto es otro de los, digamos, de los tips. Cuando tú sientas que estás sufriendo por algo, pero no sabes exactamente por qué, entonces pregúntate, ¿qué es lo que no estoy aceptando en lo cotidiano de la vida? O sea, no estoy aceptando, no sé, cómo actúan mis amigos o no estoy aceptando lo que me dijo mi jefe. ¿Qué me está generando ese sufrimiento? Algo que no estoy aceptando. O sea que, por lo que dices, todo sufrimiento viene, o sea, la única causa del sufrimiento es la no aceptación, no hay nada más. Digamos, en principio, esa es la única causa. Si tú no aceptas la muerte de un ser querido, en el momento hasta que tú no la aceptas, no paras de sufrir. Si tienes una separación, si tienes una terminación, o sea, ¿qué no estoy aceptando que genera sufrimiento? En el momento en que yo hago la aceptación, el sufrimiento se empieza a desvanecer. Por eso este concepto es
tan valioso. Y en el Wow. momento en que, Suena como un superpoder esa pregunta, honestamente. que no estoy aceptando que me genera sufrimiento, y va desde lo más chiquitico hasta lo más grande. Tengo que salir, este hijo de madre tráfico, no sé qué, no sé qué, y empiezo a sufrir por el tráfico. ¿Qué no estoy aceptando? No estoy aceptando que este es el tráfico de mi ciudad. O sea, acéptalo, es lo que hay. En el momento en que lo aceptas, el mínimo, grande o pequeño sufrimiento que te produce el tráfico desaparece. No estoy aceptando el clima porque llueve todos los días, no sé qué, y es que este clima que llueve y se inunda todo, ta, 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 estoy sufriendo. Si hay un sufrimiento en cualquier circunstancia de tu vida, revisa qué no estás aceptando. Y es una tarea muy linda porque empiezas a desvanecer sufrimientos tontos por los que te la pasas sufriendo todo el día, ¿no? Hasta inconscientemente. Total, o sea, total. Entonces hagamos una lista, hagamos una lista. ¿Qué me genera sufrimiento? ¿Por qué yo sufro? O sea, ¿qué hábitos de sufrimiento tengo, por ponerlos de alguna manera? Y empecemos a trabajar en cada uno para aceptar, o sea, si es que sufro por, no sé, por algo de mi cuerpo, o sea, si yo sufro por mi cuerpo, ¿qué no estoy aceptando de mi cuerpo? No estoy aceptando mi cintura, no estoy aceptando mis piernas, ¿qué no estoy aceptando? En el momento que yo acepto que mi cuerpo es así, dejo de sufrir. Entonces hagamos una lista de lo que me genera sufrimiento. Y hagamos en otra columna una lista de lo que ya no me perturba, en lo que yo ya tengo paz, porque hay cosas que definitivamente yo ya acepté, o sea, yo ya acepté que mis hijos se fueron. No solo me da mucha paz, sino también me da mucha alegría. Intentemos hacer nuestra lista de sufrimientos desde los más chiquitos a los sufrimientos más grandes, que son los que nos llevan a la enfermedad, y intentemos trabajar para pasar de una columna a la otra. Y una pregunta, Dime. ahí mencionaste, por ejemplo, el hecho de que aceptaste que Sofía y yo nos fuimos y no solo, pues, estás tranquila y tienes paz con eso, sino que además te causa alegría. Siempre se puede dar esa vuelta, siempre se puede, o sea, eso que nos causaba sufrimiento siempre puede voltearse y causarnos alegría, o a veces solamente con aceptarlo ya el tema se cierra y queda, Pues digamos que depende de ti, ok. porque la magia está en la gratitud. Siempre puedes encontrar algo que agradecer y siempre esa alegría te va a dar gozo, te va a dar paz y te va a liberar, porque es que la aceptación nos libera. Pero entonces ahí viene también, cuando tú te haces esa pregunta, ¿cómo puedo yo aceptar eso? O sea, ¿cómo puedo yo aceptar la guerra? ¿Cómo puedo yo aceptar el hambre? ¿Cómo puedo yo aceptar que haya niños violados, por decir? O sea, cosas muy terribles que tú dices, es que ¿cómo puedo yo aceptar eso? ¿Cómo yo puedo aprender esto? Acuérdate que hablamos del concepto de aceptación a través del respeto. Y cuando digo respetar, esto es muy fuerte, porque digo respetar al malo, al bueno, al ignorante, respetar la maldad, respetar la santidad, respetar las costumbres, respetar los comportamientos, las ideas y las experiencias de los demás. Y en ese momento es cuando te liberas. Entonces, cuando dices, ¿cómo puedo yo aceptar esto? Libero que hay unas experiencias que las personas tienen que vivir sobre las que yo no puedo actuar, seguramente, porque si yo puedo evitar que le peguen a un niño, pues lo voy a hacer. Si me explico, yo no puedo actuar sobre ciertas actitudes y las respeto porque estas personas han llegado ahí por alguna razón que yo desconozco, que yo desconozco. ¿Te refieres al agresor? Me refiero al agresor. Ok, uf, que se me hace muy difícil, la verdad. Claro, claro. ¿Cómo acepto eso? ¿Cómo acepto eso? Porque llegas a un nivel de comprensión de que cada experiencia vino a traer un aprendizaje para cada persona. Esto es súper fuerte, por eso hablamos de empecemos a respetar, a aceptar las cosas más pequeñas, más pequeñas. Eso nos va llevando de alguna manera. Por supuesto que a ese nivel estarán Buda y, ¿no? Ya, ok, o sea, no me estreso si no empiezo a respetar mañana. Claro, pero fíjate que sí tienes que trabajar y entender que hay cosas que tienes que aceptar, primero porque respetas. Y segundo, porque comprendes que esa situación está ahí por alguna razón que tú desconoces y que tú no puedes cambiar. Y paras de sufrir, o sea, de sufrir en vano, ¿si me entiendes? Porque ese sufrimiento que tú estás teniendo por ese genocidio, por eso que pasó, ese sufrimiento en realidad es en vano, porque ese sufrimiento solamente está afectando tu interior, no está cambiando nada afuera. O sea, el hecho de que tú sufras y sufras y sufras por lo que pasa afuera, afuera todo sigue igual. Está es alterando tu interior, quitándote tu paz, llevándote a sufrir y sufrir. ¿M? ¿Y qué pasa? En el momento en que tú
trabajas en esto es porque estás comprendiendo, porque la aceptación no es un acto de fe, es un acto de comprensión, es comprender y cuando tienes suficiente comprensión, pues te liberas del sufrimiento. Entonces, en el momento en que haces la comprensión de que hay cosas que tú no puedes cambiar, de que tú debes respetar lo que está sucediendo, puedes concluir que no hay nada inaceptable, solo que hay mentes incapaces de aceptar. Y mientras algo sea inaceptable para ti, tu sufrimiento no tiene solución. O sea, si tú no puedes aceptar eso que está pasando, tu sufrimiento no tiene solución. Y cuando tú dices, lo único, esto es inaceptable para mí, no sé, un ejemplo que es muy común, es que, si, mejor dicho, una traición es inaceptable para mí. O sea, si tu papá me traiciona, yo me muero. El sufrimiento es todo. En el momento en que yo acepto o comprendo y comprendo que es un ser humano, que un ser humano se puede equivocar, que un ser humano puede traicionar, que un ser humano... No estoy diciendo que esto sea facilísimo ni estoy justificándolo, ojo. Estoy diciendo que es algo que no puede ser inaceptable para ti. Puede pasar. Eso es lo, creo que ahí es la palabra que, o como ahí le pegaste al clavo en lo que me causa como esta conversación o escucharte, que siento que en una parte se está justificando, ¿sabes? Pues que, claro, me estás explicando que no es así, pero como el concepto está tan arraigado en mi cabeza, me cuesta como Claro, separarme es de que esa... ese es el punto, que tú estás pensando que ¿te acuerdas que lo hablamos en el momento del perdón? En el momento que tú no perdonas porque sientes que si lo perdonas, lo estás justificando y le estás dando autoridad para que lo vuelva a hacer. Eso lo vimos en Sí, en el capítulo del perdón. Es lo mismo. En el momento en que tú aceptas que es una persona que te puede traicionar, tu sufrimiento empieza a bajar. En el momento en que tú dices que yo nunca jamás le voy a perdonar esta traición porque es que cómo fue capaz de hacerme esto, es que yo, esto es inaceptable. El hecho sigue, la realidad sigue existiendo y tu sufrimiento es cada día mayor. El perdón es un regalo que yo me hago. La aceptación es un regalo que yo me hago para dejar de sufrir. Y la aceptación con comprensión, porque la aceptación solo ocurre cuando hay comprensión. Entonces, yo comprendo que esa persona me traicionó porque es un ser humano que se equivoca, como yo me puedo equivocar. Lo que quiere decir es que yo estoy dándole un principio al fin de mi sufrimiento. ok, Entonces, por eso quiero entrar aquí a una cosa que es la aceptación es aprender a soltar y a renunciar. ¿Esto qué quiere decir? Es como una metodología para que nos demos cuenta cómo podemos trabajar esta aceptación que nos parece a ratos tan difícil. Cuando si yo suelto a mis hijos y acepto que ellos se fueron, dejo de sufrir porque los solté. Si yo me sigo apegada a ellos, si yo sigo queriendo que todos los días me llamen, que todos los días estén pendientes de mí, que todo, en ese momento yo sigo sufriendo. Entonces, ¿a qué debemos renunciar o cómo deberíamos ver el tema de la renuncia? Y por qué la renuncia es el complemento perfecto de la aceptación para dejar de sufrir? Entonces, te voy a poner unos ejemplos de renuncias, que es lo ok, que quiero leerles para que pensemos un poquito en esto, en lo que caemos muchas veces. cuéntame. Renuncia a imponer tus creencias, razones y verdades que puedas tener. Estamos llegando a qué renunciamos para aceptar cómo es la realidad y dejar de sufrir. Renuncia a condenar las actitudes y los comportamientos de los demás. Renuncia a ofenderte por lo que los demás digan o hagan. En el momento en que haces esa renuncia, aceptas que los demás son como son y dejas de sufrir. Es un concepto súper lindo. Renuncia a todo aquello que te pueda alterar la paz. Renuncia a forzar a las personas para que estén contigo. Eso es una de las causas que hace sufrir mucho. Claro, Renuncia a buscar culpables por las cosas que te suceden. Acepta lo que te sucede sin estar buscando Entonces, si renuncias a buscar el culpable y aceptas la situación, tu sufrimiento empieza a diluirse, a creer que tú eres el que sabe cómo se tienen que hacer las cosas. Renuncia a ser esclavo de las opiniones de los demás. Renuncia a interferir con las decisiones de los demás. Renuncia a angustiarte por lo que no puedes manejar. Es lo que hablábamos. O claro, sea, renuncia a criticar a nadie y a nada, a juzgar, a criticar.
porque en el momento en que juzgas y criticas, no estás aceptando que esa persona piensa así, actúa así, tiene esas costumbres. En el momento en que empiezas en tu lista de sufrimientos, empiezas a darte cuenta qué es lo que te está haciendo sufrir, entonces, ¿qué es lo que no estás aceptando? Renuncia a querer cambiar eso que no estás aceptando y digamos, estas son como unas luces, ¿no? Ujú. La aceptación es que tú renuncias a cambiar cualquier cosa que suceda afuera y aceptas que todo lo que sucede es perfecto y como complemento renuncias a intentar cambiarlo y quedas libre. O sea, renuncias a intentar cambiar lo que está afuera y lo aceptas. Y en ese momento te liberas. ¿De qué te liberas? Básicamente del sufrimiento. Ok. Interesante esa pues, lista de mercado que leíste porque creo que realmente muchas de las cosas que dijiste, yo creo que tanto yo como las personas oyendo esto se pueden sentir identificados en que son comportamientos que uno tiene en su día a día inconscientemente o conscientemente, pero ¿Y qué pasa con eso? Que te hacen sufrir. Te hace sufrir cómo actúa tu hijo, te hace sufrir cómo actúa tu jefe, te hace sufrir lo que pasa afuera, te hace sufrir el clima, te hace sufrir el... ¿Por qué? Porque no estás aceptando. y por eso se me hace muy interesante la pregunta que decías de qué no estoy aceptando que genera este sufrimiento, porque yo de verdad siento que muchas veces uno sufre sin estar consciente de que sufre. O sea, como que Exactamente. solo te sientes mal, pero como que no le pones como que no encuentras Nombre el y sentido. apellido a ese Exacto. sufrimiento. Y por eso esa pregunta se me hace muy valiosa. ¿Y cómo sabes que comprendiste algo? O sea, para poderlo aceptar, porque sientes paz. El que comprende acepta y se libera del sufrimiento. Es que es una magia, ¿no? Tú comprendes lo que está pasando, lo aceptas, inmediatamente te liberas de sufrir. ¿Y qué pasa cuando te liberas de sufrir? Esta es la fórmula. Comprendes lo que está pasando. Y eso te lleva a la aceptación. Y en el momento en que te lleva a la aceptación, lo asumes y empiezas a actuar, porque hablamos en el capítulo pasado que la aceptación es un punto de partida, no es un punto de llegada. Empiezas a actuar para tomar decisiones, porque estamos hablando de tu realidad. Hay una realidad que me está haciendo sufrir. La reviso, la comprendo, la acepto, tomo decisiones, decido hacer las tareas, decido estudiar lo que hablábamos en el ejemplo para salirme de esta realidad. Y en el momento en que me doy cuenta que puedo actuar y cambiar mi realidad, agradezco, agradezco el solo hecho de que esa realidad vino a hacerme comprender algo. Donde yo estoy es donde necesito estar. Y donde necesito estar solo hay dos cosas que yo puedo hacer. ¿Cuáles son? Aceptar la realidad y adaptarme. ¿Y cómo acepto y me adapto? Comprendo, acepto, me adapto porque actúo. Ok. Esa es la fórmula y es una fórmula que no necesita ser creída porque es absolutamente verificable. O No sea, es un acto de fe, lo que me refiero. Y aquí yo quería contarte antes de no solamente solo quiero repetir, comprendo y acepto, y porque acepto estoy en un punto de partida desde donde me adapto a través de la acción. asumo y actúo, exactamente. Y me adapto a través de la acción. Y Ok, en ese momento, tu realidad externa cambia, pero no porque ella haya cambiado, sino porque tú cambiaste internamente. ok. Y yo les quiero contar a los que me conocen, lo saben mucho, y los que no me conocen, pero algunos me han escuchado, cuando tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos durante 4 años, yo luché con mi realidad, peleé con mi realidad, renegué de mi realidad, creo que todos los días. Todos los días de yo, porque estoy aquí, yo porque tengo que ir, a mí no me gusta esto, no me gusta, no me gusta, peleé, peleé y peleé. Pero yo recuerdo que un momento, por supuesto, mis hijos ya tenían 2 y 3 años, ya iban al colegio, ya estaban en el colegio casi 5 horas. En un momento yo dije, bueno, esto es lo que me toca, voy a meterme a la universidad, que es lo que me gusta. Entonces fui a la universidad, busqué que quería estudiar algo para mejorar mi inglés y estudiar alguna cosa en la universidad y empecé a buscar cómo adaptarme a mi realidad y a aceptar que eso era lo que me tocaba vivir. Y lo maravilloso está en que en menos, desde ese momento en que yo decidí ir a la universidad a buscar algo para hacer que me gustara y adaptarme a esa realidad que estaba viviendo, en menos de 5 meses a tu papá lo trasladan de país y logró negociar volver a Colombia.
O sea, en el momento en que yo acepté mi realidad y empecé a disfrutar, digamos, de aceptar que eso era, mi realidad cambió y ustedes podrán pensar que esto fue una coincidencia, pero yo a la luz de la sabiduría y de todo lo que he estudiado me doy cuenta de que en el momento en que yo acepté, ya no necesitaba aprender más de eso que estaba viviendo y mi realidad cambió. Y cambió y de alguna manera mágica y automática y yo terminé viviendo en Colombia a la vuelta de 6 meses de haber aceptado mi realidad. Wow. No son libres de creer o no creer, pero eso fue exactamente lo que pasó y yo lo verifico. Y ahora lo puedo ver con la luz de esta información, como quien cambió fui yo y el resto de mi realidad cambió Wow. La verdad no me acordaba de esa historia. mágicamente. Pero mientras yo estuve luchando, luchando, peleando, peleando y diciendo pues que esto era lo peor, nada cambiaba. Cambié yo y mi realidad mágicamente cambió. Pero Wow. entonces aquí quiero también hacer otra lista de mercado, como tú le dices, pero vamos a reconocer algunas de las formas de la no aceptación para que puedas tener como luz que no estoy aceptando. O sea, es otra lista de mercado. Me gustó mucho eso. Entonces, cuando rechazo la vida, no estoy aceptando la oportunidad de aprendizaje que me ofrecen las dificultades. La sobreprotección, no estoy aceptando la experiencia y el destino que cada persona trae. El perfeccionismo, no estoy aceptando que existen diferentes formas de organización y de manejo diferente al mío. La preocupación, no estoy aceptando que puedo perder algo o que no puedo conseguir algo. El fanatismo, no estoy aceptando otras formas, otros caminos, otras creencias, otras opciones diferentes a las mías. El mal genio, no estoy aceptando lo que los otros hacen o dicen o lo que está sucediendo. La angustia, no estoy aceptando que perdiendo lo que tengo, puedo vivir de otra manera. La tristeza, no estoy aceptando la experiencia o el comportamiento de los otros. El rencor, no estoy aceptando que los demás no tienen la culpa de mis propias experiencias. Juzgar, no estoy aceptando que cada uno hace lo correspondiente con lo mejor que sabe. El estrés que tanto nos acompaña, no estoy aceptando que las cosas pueden salir de otra manera y que solo doy lo que puedo. El miedo, no estoy aceptando la posibilidad de perder lo que tengo o de no lograr lo que quiero. Los celos, no estoy aceptando que no soy el dueño de nadie y que solo el amor puede unirnos. La culpa, no estoy aceptando que yo no tengo la culpa de las experiencias de los demás. Entonces, aquí quiero aclarar algo. Tú planeas, tú trabajas, hay una frase muy linda que dice, que yo se las digo mucho: trabaja como si todo dependiera de ti, pero confía como si todo dependiera de Dios. Dios para mí, pues que creo profundamente en Dios, pero para lo que tú creas la puedes acomodar. No quiere decir que no planeemos, no quiere decir que no trabajemos, pero quiere decir que renunciemos al control. La paz es el resultado de renunciar a todo lo que no te corresponde. Y la conclusión, y de una forma muy simple, el poder mágico de la renuncia trabaja de la siguiente manera. Renuncia a cambiarle la realidad a los demás y cambia tu propia realidad mediante la aceptación. Wow. Esa sería como la conclusión de nuestras listas. Me encanta, me encanta. Hagamos nuestra lista. ¿Qué nos hace sufrir? Intentemos, ¿qué hemos aceptado? ¿Qué hemos aceptado? Lo que ya no nos hace sufrir. Y trabajemos desde los sufrimientos pequeños, vamos desechando, porque vinimos a ser felices. Como siempre, si llegas hasta acá, te lo agradezco de todo corazón. Significa demasiado que te tomes el tiempo de escuchar estas conversaciones que tenemos junto a mi mamá. El tema de hoy, la verdad, debo admitir que era un tema complejo, un tema que me costó un poco entender. Espero que lo hayamos podido transmitir de una manera como digerible y que te puedas llevar para tu día a día uno que otro tip. Por ejemplo, esa pregunta de ¿qué no estoy aceptando que me genera este sufrimiento? A mí me voló la cabeza y quiero empezar a implementarlo un poquito más en mi día a día, porque como dijimos, siento que muchas veces sufrimos inconscientemente y esta pregunta creo que es una muy buena herramienta para tal vez despertar un poquito de ese piloto automático, como siempre decimos. Pero bueno,
Espero que algo de esto te sirva para tu día a día, para hacer tu vida un poquito más simple. Y como siempre, si tienes algún tema que te gustaría que tratemos o alguna pregunta sobre lo que hemos discutido en este o en otros capítulos, no dudes en escribirnos. Nuestra información la encuentras en la descripción del capítulo. Y no siendo más, nos vemos en 2 semanas.